por supuesto, a horas de comenzar el torneo y cuando México como país atraviesa el punto más álgido o más grave dentro del tema del COVID-19, el tema de los contagios, pues el fútbol mexicano está a punto de comenzar y también los equipos en los equipos se reportan un alto número de contagiados, de positivos. Hasta ahora la liga ha dicho... Pero fíjate una cosa, David. Sí, José Ramón. Fíjate una cosa que te puedo apuntar. Ha bajado... A ver, vamos a ver más rápidamente el comunicado, José Ramón, ¿te parece bien del Atlas? Sí, adelante. Enseguida vamos... A ver, la Liga MX y el Club Atlas informan, en cumplimiento de los protocolos establecidos, se realizaron un total de 87 pruebas de detección de COVID-19, se detectaron 5 resultados positivos, por lo que se procedió a mantener un aislamiento a dichos casos. También hay un comunicado esta noche de los Rayados del Monterrey. El Monterrey dice que tras las 50 pruebas de COVID-19 realizadas el lunes pasado a todos los integrantes del primer equipo, jugadores, cuerpo técnico, directivos y staff en general, se detectaron 3 casos positivos, un jugador y 2 integrantes del staff. Atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud, los 3 integrantes seguirán el protocolo establecido, estarán aislados y bajo observación. Y tenemos el conteo aquí, la lista de totales por equipos. El Santos Laguna con los 15 casos que en su momento presentó, Cruz Azul aparece por ahí con 8, el Toluca con 7, el Atlas, Mazatlán, Puebla, las Chivas, Pumas, León, equipos que se han visto afectados, Tigres, Necaxa, que en un principio dio una cifra muy elevada y que después resultaron falsos positivos, Tijuana, y el tema del equipo de Juárez, que todavía está para confirmarse, estamos investigando el asunto. Una información del periódico Récord indica que habría muchos casos o varios casos en el equipo Bravos de Ciudad Juárez, y hay que entender que este es el equipo que abre el torneo. 10 casos aparentemente, el equipo que abre el torneo este jueves frente al Atlético de San Luis Potosí. 59 casos en total, José Ramón. Son muchos, ¿eh? Es muchísimo. Lo que yo te iba a explicar rápidamente, sin ser un experto en sanidad y mucho menos, es que la pandemia no se ha acabado, está en el punto más alto, pero ha abandonado un poco la capital, o sea, el DF, lo que era el Distrito Federal, la Ciudad de México, y el Estado de México, que tenía muchísimos casos de positivos, y se ha ido trasladando hacia otras partes. Puebla, se ha ido a Guadalajara, se ha ido a Nuevo León, se ha ido al norte, así está desplazándose el COVID. Está también en el sudeste, pero los lugares fuertes, la Ciudad de México y el Estado de México, han bajado su nivel de mortalidad y su nivel de casos positivos. Se ha ido moviendo hacia otras áreas, pero México está en la cúspide de la pandemia. Sí, de acuerdo. Roberto, ¿crees que de alguna manera estas cifras y la situación obviamente que atraviesa el país, que atraviesa México como país, podrían de alguna manera entorpecer el inicio o el reinicio del fútbol mexicano? En circunstancias normales diría que sí, que lo entorpecerían, pero a mí me da la impresión de que los dirigentes tienen muy claro que se va a jugar. Me imagino que con el aval de las autoridades de salud, vamos a jugar como sea, se jugará a costa de lo que sea. Y por lo menos esperaría yo que estuviera bien reglamentado el asunto. Así como dices, no lo vas a suspender porque tienes 3 o 4 contagios, no sé si haya un límite, si alguien dice aquí hay 10 jugadores contagiados, no sé si esté reglamentado y tampoco sé por qué no pueden decirlo abiertamente. Ya decidimos entre todos los equipos, porque hay innumerables contagios, decidimos que se va a jugar incluso con jugadores contagiados, incluso si un equipo tiene a la mitad de sus futbolistas registrados contagiados. Mientras tengas 14 jugadores con los que puedas cumplir con un compromiso, con ellos cumples, siempre y cuando, por supuesto, no estén entre los contagiados. Sería el colmo que dijeras, aunque te contagies, sigue jugando y sigue contagiando a los demás. Pero sí me da la impresión de que es una decisión tomada de acuerdo entre la Liga MX y las autoridades de salud. Bueno, es evidente, Hugo, que lo que vimos en las ligas europeas, en Alemania, en España, en Inglaterra, en Italia, es completamente diferente en Portugal.
completamente diferente porque el fútbol reinició ya cuando el tema de la pandemia estaba en otra escala. Obviamente no ha desaparecido en ninguna parte del mundo, pero ya están en otro tipo de escala diferente a la que estamos en México. Sí, era otro color, eran otras las condiciones, ya venía para abajo el tema de la pandemia y el hecho de que en México se haga cuando todavía está en lo más alto, como que entra en contradicción. Yo creo que esa responsabilidad tiene que ser muy, muy medida, porque así como estaba escuchando que en la zona norte de México ya no hay cabida en los hospitales, pues imagínense lo que va a significar que los equipos vayan bajando de cantidad de jugadores aptos para jugar, que los pongan ahí apartados porque salió positivo, con lo que salió de Ciudad Juárez, que da la apariencia que hay 10 contagiados. Imagínense que para el próximo partido contagian a otros, a eso los van a apartar, supongo. Entonces irán cayendo como soldaditos en un momento de un color rojo tremendo que hay en México. No lo entiendo. Yo creo que eso es responsabilidad y ojalá que esa responsabilidad no sea por ambición de ganar dinero, de crear dinero, por la necesidad que significa esto. Que esté, como siempre, primero el dinero antes de la salud. Correcto, el peligro de Sí, siempre. yo te voy a contar un caso. Sosa. Sí, José Te voy a contar rápidamente un caso de un jugador de Toluca, me parece que es Tobio, jugador argentino, que dio positivo de COVID y lo pusieron a entrenar. El tipo no podía entrenar, no podía, era imposible, se cansaba fácilmente. Entonces lo dieron de baja en Toluca y él acudió de inmediato a la FIFA para reclamar sus condiciones y, por supuesto, acudirá al TAS. Seguramente se alargará, pero Tobio ganará la demanda al Toluca. No puedes jugar con COVID, es imposible. Sí, correcto. El Necaxa, volviendo al tema del Necaxa, porque vamos a escuchar enseguida a Alfonso Sosa, ha hecho público los resultados de las pruebas de laboratorio COVID-19 a la que se sometieron todos los jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo. Y de acuerdo con el comunicado de la Liga, es que había 5 casos positivos. La semana pasada trascendió que el Necaxa tuvo que suspender un juego de preparación con el Atlas porque tenía más casos positivos. También hay que entender que esta situación tiene que ver con las pruebas, cómo se hacen las pruebas, quién hace las pruebas, cuánto tiempo tarda el resultado en darse. Es una situación bastante complicada, bastante compleja. Pero los equipos del fútbol mexicano o el fútbol mexicano aceptó ese tipo de reto, ese tipo de condición y lo tiene que afrontar. Ya no le queda más remedio. Escuchemos a Alfonso Sosa, el técnico del Necaxa. Poncho, el fin de semana tenías un partido frente al Atlas, Necaxa Atlas, un partido amistoso de pretemporada, y se tuvo que suspender porque se decía muchos personajes de Necaxa podían estar contagiados. ¿Qué tan cierto es de esto que tienes personajes contagiados en el equipo? Mira, hubo un evento, sí, en el club que nos puso en alerta absolutamente a todos, no directamente con nosotros, sino con algunas categorías menores. Entonces, esto nos puso en alerta, decidimos hacernos los exámenes, siendo completamente responsables justamente por ese partido que teníamos por delante, porque finalmente pues de eso se trata, ¿no? Entonces, nos hicimos la prueba y afortunadamente salimos la mayoría negativos, ya pudiendo participar en el torneo, pero sí fue algo difícil, algo complicado, y no teníamos otra opción. Para nosotros era muy importante ser responsables en ese sentido, y yo, aunque deportivamente nos pudo perjudicar tanto a Atlas como a nosotros el partido, la cancelación del partido, preferimos que no se hiciera y esperar mejor el arranque del torneo. Atlas está presentando 5 positivos de COVID-19. ¿Qué opinas? Mira, realmente va a ser algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, Odín, porque definitivamente pues estamos conviviendo todos los días con este virus, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento lo podamos contagiar, por más cuidados que podamos tener
en cualquier momento lo podemos tomar. Entonces, pues yo sinceramente creo que sí hay que estar muy pendientes de esto que se está haciendo, ¿no? De estar haciendo constantemente pruebas para justamente prever estas situaciones. Seguramente no será la única, seguramente va a haber muchos más casos, entonces hasta para eso tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? Lamentablemente, pues sí, la gente que ha estado infectándose tiene que parar y en más de algún caso, pues va a tener que dejar de jugar por el confinamiento, ¿no? Por el aislamiento obligatorio que deben de tener, pero insisto, va a ser esto recurrente. Ahora le tocó a Atlas, anteriormente en estos torneos previos que se estuvieron jugando, estos torneos amistosos, también hubo algunos casos y así yo creo que va a ser sinceramente algo muy, muy normal. Yo creo que dentro de las mejores decisiones que se puedan tomar es que recurrentemente se estén haciendo, sí, las pruebas para estar pendientes de esto. Bueno, las palabras de Alfonso Sosa, el entrenador de Necaxa, de cara al partido. Necaxa juega este viernes, ¿sí? El viernes, correcto, contra Tigres, un partido duro en el Estadio Victoria. Y bueno, los equipos tendrán que, de acuerdo con lo que había indicado el señor Bonilla y también las autoridades sanitarias, los equipos tendrán que acudir a los elementos sub-20. En caso de que tengan que mandar a 1, 2, 3, 4 jugadores, tengan que enviarlos a un aislamiento, entonces tendrán que suplirlos con jugadores sub-20, jugadores menores. Ahora, también ¿te acuerdas, José Ramón, que el doctor que participó en el tema del protocolo, con la Liga MX, nos dijo que si un equipo presentaba un número muy elevado de contagiados, podía o tenía que aplazar su partido? El doctor Cortés, ¿te acuerdas? Sí, el problema que yo veo es el de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez juega en San Luis el próximo jueves. Ciudad Juárez podría viajar el miércoles en la noche o el jueves muy temprano. Yo creo que va a viajar el miércoles por la tarde para estar tranquilo, llegar a San Luis y jugar al día siguiente. Si tiene muchos casos de COVID que no se han confirmado y son jugadores, pues va a tener que llevar a muchos suplentes a San Luis, en Ciudad Juárez. Sí, y la liga va a empezar con serios problemas de COVID. Dice el técnico del Necaxa, es que ya nos estamos acostumbrando a convivir con ellos. No, eso es peligrosísimo, convivir con ellos. Hay que aislarlos, ponerlos en confinamiento y evitar el contagio y seguir las reglas que puso Sanidad estrictamente. Porque, por ejemplo, en España y en Italia, si hubo un contacto fue mucho durante los partidos que se jugaron, 1 o 2, pero fueron una gran cantidad de partidos los que se jugaron. En México aún no empieza y hay una gran cantidad de contagios. Lo que pasa es que la curva yo creo que eso no ha bajado. Pero José Ramón, lo establecíamos como parte de lo que está pasando en el país. No, 40,000 muertes en el país. Es el riesgo que estás tomando al momento de reactivar un deporte en medio de una pandemia, de un punto alto de la pandemia. Pero si está muy excedida la pandemia en los jugadores, si el COVID está muy alto en varios equipos, suspéndalo una semana y aguanta a ver qué pasa. Una semana. Sí, bueno. Se supone también, Roberto, que iban a tener un poco más de... yo supongo que al anular el torneo anterior, pues iban a tener más espacio para poder maniobrar. Es decir, para de pronto aplazar una fecha y decir, no vamos a jugar hasta que ciertos equipos puedan restablecerse, ¿no? En realidad, el margen de maniobra hubiera sido mucho mayor si no tiran el torneo anterior, si no lo echan a la basura. De lo que se trataba era, no se puede jugar, va a jugarse más adelante cuando se pueda y podemos ampliar ese margen de maniobra si lo que hacemos es completar el torneo que ya llevaba 10 jornadas. Le cambiamos el nombre porque me parece un acierto esto del Guardianes 2020, me parece maravilloso y que sea oficialmente el único torneo en el año, pero podría ser retomando esas 10 jornadas que ya se jugaron. Sabemos que por otros motivos finiquitaron aquel torneo, lo desaparecieron para
a terminar contratos con jugadores, técnicos, patrocinadores, televisoras, para sutilmente llevarse a Morelia a Mazatlán, y después sí se ven ante la urgencia, y eso lo entendemos también, de reactivar la maquinaria futbolera del dinero. Y entonces lo que hacen es lo contrario de lo que habían dicho, que estaban muy preocupados por la salud. Lo que hacen es precipitar el regreso. Y ya precipitado, a mí me parece que pase lo que pase, no va a haber reversa. Bueno, yo creo que al final del día, como lo ha dicho Hugo Sánchez, lo más importante es la salud del futbolista.